tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se le están pasando, hermanos? Pues este es un nuevo proyecto. Espero que les guste. Como podrán ver, se trata de un podcast. Y la finalidad es volver a creer. Como ustedes se podrán dar cuenta en el intro de este podcast, pues nosotros, el ser humano, ha ido dejando de creer. Y no solamente en Dios, sino que ha dejado de creer en cosas tan tangibles como la ciencia, la medicina, incluso la filosofía, la literatura, etcétera, etcétera. Hemos dejado de creer, hermanos. Y lamentablemente hemos dejado de creer en nosotros como humanidad y también en nosotros como seres individuales. Entonces, andando por todo esto que ha sido mi vida, un constante ir misionando, ir conociendo gente, me he encontrado con grandes historias que me han hecho creer. Y es precisamente lo que quiero transmitir a través de este podcast. Cree. Nos hace falta eso, volver a ser hombres de fe, volver a creer que se puede, que no estamos condenados a esta vida en la que pasamos una monotonía de días y días donde vamos construyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino que volvamos a encontrarnos con aquello que no es tangible, aquello que es más grande que nosotros, aquello que nos hace despertarnos día con día y decirnos, ok, hoy vamos a seguir. Entonces, aquí, en este podcast, yo, Alex, les voy a contar a ustedes varias de mis historias de estas personas, personas reales, que he ido conociendo a lo largo de mi vida y que me han hecho creer. Y también, si tú tienes algo para contar, me lo puedes dejar, ya sea aquí en los comentarios o semanalmente estaré publicando en la pestaña de comunidad de este canal. Si no te has suscrito, suscríbete para que tú me pongas en la ventana de comunidad tu historia. Quiero conocer tu testimonio, quiero conocer una historia que me haga creer. Y de ese modo lo compartiremos con los demás y pues vamos creyendo de nuevo, hermanos. Vamos conociéndonos más y vamos volviendo a creer. Porque eso es lo que nos hace falta, creer. La siguiente historia es una historia que se va a situar en Río Verde, en San Luis Potosí. Yo no sé si ustedes conozcan San Luis Potosí. Es un estado de la República Mexicana. San Luis es como mi segundo hogar. Yo dejé mi corazón en San Luis Potosí. La mitad de mi corazón está ahí. ¿Por qué? Porque fue la primera misión grande a la que yo fui y porque me encontré con muchísimas aventuras. Estuve viviendo en la zona media de San Luis, la cual es Río Verde, y otras ciudades aledañas como Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Villa Juárez, etcétera. Bueno, los que conocen me estarán entendiendo. Pero bien, allí en Río Verde se sitúa la siguiente historia que he titulado Vamos a trabajar por un denario. Era un día habitual como cualquier otro, un viernes, por cierto, un viernes donde pasamos un día ajetreado junto con mi hermano misionero. Estábamos por ahí terminando nuestras labores, terminándonos incluso de bañar o de programar las labores para el día siguiente, que se pueden resumir en levantarse, ir a hacer oración de laudes, después misa, después desayuno, después dar temas, andar de un lado para otro, organizar retiros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, era un día de estos, era un día viernes, era un día viernes y como todos los viernes, había una señora increíble, que después les contaré su historia también. Una señora muy, muy buena onda, con un gran corazón. La señora Cami, o como se le conoce en Río Verde, Doña Cami. Bien, Doña Cami nos invitaba todos los viernes a cenar. Ella tenía un puestecito de donde vendía tacos, tacos de carne de res, tacos de bistec. Allí los hacía. Nosotros íbamos los viernes, comíamos ahí y platicábamos. Charlábamos, se nos iba el tiempo entre risas, porque es una señora muy alegre. Doña Cami es una señora muy alegre. Entonces pasábamos pues allí el tiempo como si nada. Y en varias ocasiones, al ir a los tacos, nos encontramos que allí estaba su mamá.
la mamá de doña Cami. No podría decirte exactamente en este momento el nombre de la mamá de doña Cami, pues he conocido mucha gente a lo largo de mi vida y esta historia es de hace unos 10 años. Pero le diremos doña Julia. Sí, le diremos doña Julia. Pues bien, doña Julia era una señora de una estatura bajita, una señora muy risueña, muy alegre y muy segura y además con algo muy especial. Era muy lúcida para la edad que tenía. Aproximadamente creo que en ese entonces ella tenía unos 80 y tantos. Pero bien, doña Julia no se quedaba atrás cuando íbamos a los tacos. Siempre hacía la plática, siempre estaba al pendiente y siempre era participativa. Nos soltaba bromas, chistes y allí nos tenía entretenidos. Pero ese día fue algo que a mí me conmovió muchísimo, en verdad, hermanos. A mí me conmovió demasiado. Como les digo, era un día viernes, estábamos por ahí, llegamos a los tacos, nos pedimos los tacos que habitualmente nos comíamos y comenzamos a prepararlos y a platicar, ir comiendo, ir platicando con doña Cami y de repente salió doña Julia. Doña Julia solía sentarse en una de estas sillas que están hechas como de forma curveada para poder recostarse y poder disfrutar más aún el tiempo. Y ahí estaba ella, doña Julia, solamente observándonos, riendo. Comenzamos platicando un poco acerca de las flores. A ella le gustaban mucho las flores y le gustaba estar siempre hablando de flores. Ese día me estaba contando sobre unas flores que ella solía ver en su jardín cuando era niña, en su pueblito lejano, que ni recuerdo el nombre, creo que se llama el Caracol, no estoy muy seguro, pero creo que se llama el Caracol. Y allí, en ese lugar, ella me contaba que había una flor que tenía un tallo delgadito, pero de pronto como muchas florecillas en la copa, digamos como en la copa de la flor, muchas florecillas y era de un color. Por ejemplo, había azules, había color lila, había incluso color rosa o blancas. No sé cómo se llaman esas flores. Ella tampoco sabía cómo se llamaban esas flores, pero estábamos hablando de eso, de cosas tan sencillas como las flores. Y déjenme les digo que no es ninguna locura el pensar que a través de una flor nosotros podemos irnos a pensamientos más grandes, más abstractos, incluso pensamientos que nos llevan hacia Dios, porque finalmente Dios es quien creó las cosas que existen y a través de su creación nosotros nos podemos encontrar con Él. Ahorita estoy recordando que cuando yo era adolescente o niño, veía un programa que se llama Sobrevivir o Sobreviví, no recuerdo bien, pero ustedes deben de saber cuál es, donde salía Bear Grylls, una de estas personas que se arriesgaban al ir al Amazonas o a las montañas y escalar o andar por la selva, sobreviviendo y enseñándote técnicas de supervivencia. Y recuerdo muy bien un episodio en el que él estaba en una selva y todo estaba húmedo. Normalmente cuando las cosas se empezaban a poner de ese modo y empezaba a oscurecer, pues él hacía una fogata, porque él siempre decía que el hacer una fogata nos reaviva el ánimo, porque nos hace como sentir que estamos tomando el control de la situación y además es como un logro el poder hacer que frotando unas piedras se produzca unas chispas y se genere el fuego. Entonces él en ese momento se sentía desanimado porque los planes que iba haciendo se le derrumbaban y lo único que le quedaba era hacer una fogata y no lo logró. No logró hacer la fogata porque todo estaba bastante húmedo. Y lo único que hizo fue que de la suela de su bota la giró y sacó una foto de su familia. Y esa foto de su familia le dio el ánimo para pasar la noche ese día. Se recostó sobre un tronco de un árbol y quedaban las ramas colgando por encima de él. Cuando despertó, a la mañana siguiente, vio exactamente encima de su cabeza una flor grande, con una copa ancha, unos pétalos grandes,
y muy llamativa. Y recuerdo muy bien la frase que él dijo: para mí, esta es la exuberancia de Dios. Porque, ¿por qué brotó una flor justo donde yo la iba a ver? Esta flor no es para nadie más ni es casualidad. Esta flor es para mí. Esta es la exuberancia de Dios. Me gustó mucho esa frase. Si ustedes pueden, vayan a buscar en Discovery Channel este programa y seguramente por allí tiene que estar. Pero bueno, regresando al tema. Estábamos platicando con doña Julia y de pronto ella nos comenzó a decir: ah, después de esta charla sobre flores y todo esto, nosotros les llegamos con una noticia triste. Era el momento de partir. Ya estaba por concluir nuestro tiempo en ese lugar y nos teníamos que empezar a despedir de la gente. Teníamos que comenzar a dejar atrás lo que fue nuestra vida durante 9 meses. Y ese día sería el último día que iríamos a cenar con doña Cami. Entonces era el momento de la despedida. Una despedida que no queríamos hacer, porque como les dije antes, nuestro corazón se encontraba ahí. En ese pueblito pequeño y sencillo, allí se encontraba nuestro corazón. Entonces me despedí de doña Cami, entre lágrimas y risas. Pero cuando llegué con doña Julia me dijo: sigue trabajando por tu denario. Yo no entendí esas palabras y creo que se me notó en la cara cuando ella me lo dijo. Y me dijo: ¿sabes a qué me refiero? Y yo traté de decirle que sí, pero no estaba muy convencido sobre ello. Y a continuación lo que dijo doña Julia me llenó la vida de mucha alegría, me dio paz y además me hizo creer. Doña Julia me dijo: todos venimos al mundo a trabajar por un denario. Trabaja por ese denario toda tu vida. No importa si llegaste antes, si llegaste a la mitad o si llegaste al final. Ese denario va a ser para ti, así que lucha por él. En ese momento supe que doña Cami se refería al Evangelio, a la parábola de los trabajadores, cuando ellos llegan al viñedo de un dueño que salió a buscarlos por la plaza. Pero doña Cami fue más allá. Doña Cami me dijo que toda esta vida solamente la debo de enfocar en ganar un denario. Un denario, trabajar un día a la vez. Eso es lo que ella me dijo. Trabaja un día a la vez nada más. No necesitas más en esta vida. Ve por tu denario. Y me dijo: ¿sabes cuál es el denario que Dios nos ofrece? Yo no sabía qué decir. Y le dije: no sé, doña Julia, dígamelo usted. Y ella me dijo: ese denario es el cielo. Trabaja por ese denario. No te rindas. Y no importa en qué parte del día vayas, recuerda que estás trabajando por solo un denario. La verdad, a mí me conmovió demasiado esto que me dijo doña Julia. Y terminó diciendo algo que me llegó aún más profundo y que se ha convertido en una de mis frases que yo digo ahora cada vez que voy a una misión y tengo que terminarla. Ese día, doña Julia me tomó de las manos y me dijo: tú y yo somos familia, la familia de Dios. Y si no nos volvemos a ver aquí, nos vemos allá. Porque allá está nuestro Padre esperándonos. Para mí eso fue maravilloso. Yo no pude contenerme y me desbordé en lágrimas, porque fue ver la fe tan sencilla de una persona de 80 y tantos años que me estaba diciendo cómo vivir y además que me esperaba en el cielo. Para mí ha sido maravilloso el encontrar a doña Julia y esta historia tan bonita que se dio en el momento menos esperado. Después de haber comido unos tacos, después de haber estado bromeando con doña Cami y después de haber hablado de flores, doña Julia me dijo cómo tenía que ser mi vida: trabajar
un día a la vez, por por ese denario que no se corrompe, que está ahí esperándonos, ese denario que es el cielo. Pero no solo se limitó a eso, sino el decirme que somos la familia de Dios y que algún día nos veremos allá arriba. De todo corazón yo espero que doña Julia esté pasando bien en estos momentos de su vida, si es que aún vive, y si ella ya ha fallecido, pues ojalá que Dios le haya entregado su denario por el que trabajó todos los días de su vida y que hoy se encuentre en la casa del Padre celebrando en familia. Y algún día estaremos ahí reunidos todos nosotros, porque todos nosotros somos la familia de Dios. Luchemos, hermanos, todos los días por ese denario, solo un día a la vez, solo un denario a la vez. Ese denario que es nuestra patria eterna. Pues bien, hermanos, como les dije antes, este es un podcast donde nosotros conoceremos las historias, pero historias reales, de gente real, historias que nos hayan sucedido y que tengan que ser contadas, porque el Evangelio sigue vivo. El Evangelio no es un libro que se quedó allí dormido siglo tras siglo, sino que el Evangelio se hace vida. Y hoy acabamos de escuchar cómo el Evangelio se hizo vida, cómo Jesús sigue dando su mensaje. Y no solamente de nosotros como misioneros o seminaristas, en mi caso como seminarista, o como los sacerdotes, sino que el Evangelio se vive desde la fe más sencilla, como esa fe de doña Julia que ese día me hizo volver a creer. Te invito que si tú tienes una historia, por favor, como te dije antes, me la dejes aquí en los comentarios o una vez por semana en la ventana de comunidad para que yo pueda leerla aquí en el programa y podamos hacer este podcast suyo y mío y que esto llegue a más personas. No dejemos de creer, sigamos siempre adelante. Y la frase con la que te dejo en este día es: trabaja un día a la vez, porque de todos modos tu paga será solamente un denario. Yo soy tu hermano Alex, nos vemos el siguiente miércoles. Todos los miércoles tendremos este podcast que se llama Cree. Te pido que por favor me apoyes en este nuevo proyecto. Suscríbete, dale like, compártelo si te gustó y nos escuchamos el miércoles.